en el Teatro de Copenhague. Ay, ya lo estamos diciendo. ¿Sí? Sí. Hola, somos Valentina y Alison. Hoy vamos a hablarles sobre un libro del realismo que es de Henrik Ibsen, Casa de Muñecas. Primero vamos a hablarles sobre el autor. Henrik Ibsen es un autor dramaturgo noruego que nació en el 1828. Fue reconocido como el renovador del teatro universal y como creador del drama moderno, debido a que sus obras trataban y planteaban problemas polémicos en aquella época y se caracterizaba por ser muy realista. Cuando Ibsen era joven, pasó por momentos difíciles, ya que el trabajo que su padre manejaba quebró, y eso afectó en el modo de vida de Ibsen. Pero en 1844, cuando solo tenía 16 años, viajó a Grimstad para trabajar como ayudante de un farmacéutico, antes de cursar su carrera de medicina y poco antes también de trabajar por completo en el teatro. Ahora hablaremos del libro. Casa de Muñecas es una obra teatral, como ya hemos dicho, de Henrik Ibsen. Fue publicada en el año 1879, el 21 de diciembre, en un teatro de Copenhague. Se escribió 2 años después de Las columnas de la sociedad, y esta fue Casa de Muñecas fue una obra muy importante, la más importante de Henrik Ibsen. Cuando Casa de Muñecas se publicó, causó mucha controversia, ya que critica las normas matrimoniales en el siglo XIX. Aunque Ibsen negó que la obra era feminista, muchos críticos la catalogaron como una de las primeras obras feministas. Casa de Muñecas describe la situación familiar de Nora Helmer, la protagonista, que es buscada por un hombre que la quiere chantajear sobre un préstamo en secreto que le hizo años atrás, por lo que debe ocultarlo a toda costa a su esposo Torvaldo. Cuando todo sale a la luz, Nora se da cuenta de que su marido solo la tiene como un objeto más de su propiedad, por lo que al final de la trama se da un final inesperado, y de la cual ella decide salir de casa y abandonar a sus 3 hijos. El tema central de Casa de Muñecas trata sobre la libertad moral de una mujer oprimida a causa del machismo de su sociedad. En la estructura interna podemos encontrar el desarrollo lineal, que está dividido en 3 actos, y estos 3 actos en escenas. En la estructura externa podemos encontrar el planteamiento, el nudo y el desenlace. En el planteamiento nos presenta a los personajes y nos muestra lo que ocultaba Nora a Helmer. En el nudo nos muestra la reacción de Helmer al enterarse de la mentira de su esposa. En el desenlace, Nora decide irse de casa y para encontrarse a sí misma. Los personajes más importantes de la obra son Nora Helmer, Torvaldo Helmer, Dr. Rank y sus hijos Robbie, Ivar y Emmy. Robbie, ¿por qué he dicho Robbie? no lo sé. Sí, 3. Nora Helmer, esposa de Torvaldo Helmer, madre de 3 niños, aparentemente frágil y manipulable, su vida cambiará durante la obra. Torvaldo Helmer, esposo de Nora Helmer y padre de 3 niños, entra a trabajar como director en el banco después de la Navidad. El Dr. Rank, médico adinerado, amigo de Nora y Torvaldo Helmer, siente cierta atracción por Nora. En la obra Casa de Muñecas no hay narrador porque es una obra de teatro. La acción se representa a través de los diálogos y acciones de los personajes. En la obra también aparecen acotaciones que indican las entradas y salidas, la voz de los personajes, las acciones de los personajes y la descripción de las escenografías. Ibsen también adoptó un nivel de lenguaje adecuado, el cual caracteriza a los personajes y la sociedad a la que pertenecen. Los diálogos son naturales y no presentan un lenguaje complejo. Anáfora. No aparece en Casa de Muñecas, pero se puede confundir con reiteraciones de conjunciones. Sinonimia. Se hace referencia a un objetivo al que se quiere llegar y para resaltar más una palabra. Epífora. Aparece en cada enunciado, en este caso haciendo referencia a algo que desea tener Nora, es decir, confirmando algo. Temporalmente, la obra se desarrolla en el siglo XIX, es decir, en el realismo, y también se desarrolla en la casa de Torvaldo y Nora Helmer. La sociedad en aquel entonces era claramente machista,
y la mujer se limitaba a ser una imagen o un adorno del esposo. Quizás fue por eso que la obra de Henry Ibsen fue tan criticada. Ahora hablaremos de nuestras opiniones personales. Yo pienso que ha sido una obra muy interesante porque nos muestra un tema que podemos ver tanto en esa época como ahora. Ahora quizás es menos porque el machismo se ha ido perdiendo con el tiempo, pero me gusta porque nos hace ver que Nora se muestra como una mujer que tiene el deseo de tener libertad y tomar decisiones por sí misma, ya que en esa época no se podía hacer porque siempre tenía que ir respaldada por un hombre. Y como ha dicho mi compañera, yo creo que la obra ha sido muy interesante porque aunque Nora sea ficticia y tan solo sea parte de un libro, da como un empujón en esa época a las mujeres que querían hacer algo por su propia cuenta o por lo menos querían que la tomen en cuenta en alguna decisión para hacer. Y yo creo que eso fue lo que hizo que Henry Ibsen fuera muy criticado, porque fue una de las personas, de las primeras personas en ver que realmente estaba sucediendo esto en esa época, y pues la verdad se merece un aplauso. Muchas gracias por ver este video.